APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas Kamasikuna alistamos Kakapaichi, Kaimi Kapan bajo un mismo sol. Suma ya Paso. Alipuncha Teitakuna Mamakuna, mi nombre es Francisco Maldonado, soy músico y productor musical. Estamos en La Tulpa, un espacio para dialogar. Hoy empezaremos una serie sobre la historia de la música quichua. La historia es una parte muy importante del ser humano. Nos ayuda a entender de dónde venimos y a dónde deberíamos de ir. Hoy tenemos a Enrique Males, quien nos contará su historia. Enrique Males es un personaje muy conocido en el ámbito musical, con una trayectoria muy amplia, por su música, por su poesía y por el mensaje que lleva del pueblo quichua hacia el mundo. Fue reconocido a nivel nacional e internacional. En Ecuador fue reconocido con el premio Eugenio Espejo. Y quisiera darle la bienvenida a La Tulpa, que es un espacio para dialogar, conocer esas historias de nuestra gente, y para mí es un momento especial porque como músico yo creo que la historia es una parte importante del análisis que hacemos de nuestras producciones. Gracias, don Enrique, bienvenido a este espacio, ¿no? Muchas gracias, un gusto también estar acá. Y como en toda casa, pues tenemos, siempre se ofrece, ¿no? Aquí veo tortillita, chichita. Teita Enrique, quisiera saber cuáles son sus orígenes. Según mi abuelito, Teita Marcelo Morales, éramos los que estamos asentados ahora en Ibarra. Son originarios de la comunidad de Quinchuquí, sí, según mi abuelito, ¿no? Recuerdo de niño, fue duro porque se vivió una inmensidad de circunstancias a nivel racial, ¿no? Claro. ¿Cómo eran tan difíciles? ¿Qué es lo que se vivía en esos tiempos? Yo recuerdo cuando llegaban mis padres del campo. Recuerdo, por ejemplo, un día domingo, ¿no? Que llegaban ensangrentados mi padre y mi mamá, ¿no? Y era porque en las casas de los michos que hablamos les echaban latigazos, ¿no? Yo tendría 8 años, recuerdo, con sobrinos pequeñitos caminando por cualquier calle de Ibarra. Sí. Llegaba algún borracho así, mestizo, ¿no? Y nos, a patadas, ¿no? Longos sucios, indios de mierda, ¿no? Todo. Y nos maltrataban, ¿no? Recuerdo alguna vez, por ejemplo, cuando tenía 7 años, mi padre me decía, hijo, tienes que estudiar, ¿no? Y me llevó algún día a matricularme en una escuela de Ibarra. El director de esta escuela me decía que tú no puedes entrar así a la escuela, tienes que cambiarte de ropa. Y bueno, mi padre me ha llevado, ¿no? a una peluquería primero, y es donde me cortan. Es que digo, el primer trauma de mi vida. Claro. No pude llegar ni a 3er año de escuela, por la discriminación fuerte que se daba en ese entonces, ¿no? Yo pedí alguna vez, le dije, papá, quiero salir de la escuela. Claro. Y mi padre me decía, hijo, tienes que trabajar como hombre si sales de la escuela. Sí, dije, papá, yo quiero trabajar. En ese entonces éramos negociantes de chanchos, claro, de chivos, de borregos, claro, claro, de ganado. Bueno, entonces
Me dediqué muy tempranamente, 9 años sería, ¿no? Ayudaría. Sí, a ser como mi papá. Todas esas vivencias nos fueron creando dificultades. Sin embargo, así nos fuimos poco a poco abriéndonos campo dentro de la ciudad con todo este problema racial, todo eso. Y fuimos distinguiéndonos dentro de todo lo que es de la parte deportiva, la parte artística, la parte cultural, ¿no? Y nos pudimos desarrollar más o menos. Yo me acuerdo del trío Los Imbayas, que nacía en ese entonces, ¿no? Que ya cuando ya se habla de música, a mí ya se me seca nomás la garganta. Sí, Entonces, aquí nos han dado chichita. Por eso mando, Ujiapacho. Carape. Escandipacho. Salud. Buena la historia. En ese proceso de la gente quichua, de nuestra gente, donde ya comienzan a exponer sus habilidades y todo eso, ¿cómo en su hogar, en su casa, tiene familiares músicos o tiene artistas de los cuales toma ejemplo tal vez? Había otro trío, ¿no? Que se desconoce, ¿no? El trío Esmeraldas, donde componía un pariente Pineda, don Cachihuango y un hermano mayor difunto, ¿no? José. Ellos hacían este trío Esmeraldas. Era interesante, ¿no? Sus trabajos lo hacían en circos. En ese entonces llegaban algunos circos a la ciudad de Ibarra, ¿no? Y ahí siempre estaban tocando en los espectáculos. Y yo ya pequeñito, 14 años tendría, ¿no? Yo iba atrás con los estuches, ¿no? De mi hermano. Claro. Iban por comunidades, pueblos pequeños, como San Gabriel, como Huaca, todas esas localidades, ¿no? Y yo creo que esto estaba sucediendo también con este hermano menor del trío Los Imbayas, ¿no? Jorge Chiza. Y bueno, alguna vez nos juntamos. Él cantaba hacia la primera voz y yo hacía la segunda voz y guitarra, ¿no? Y así comenzamos en pueblos, Mira, San Isidro, El Ángel, y en los colegios también en Ibarra. Y fue de poquito a poquito. Esa fue las primeras relaciones con la música. Ese fue el comienzo. Sí. Escuchando sus historias de Ite Enrique, ya me quedo asombrado de estos cuadros que me pinta. Sírverase, por favor, sirviese. Ahí, muchas veces, riquísimas las tortillas. Me hace recordar las tortillas que hacía mamita, ¿no? Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bazmari ganga was bianu nam yang ri jagam amok doin Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villa y Caimana alikunataka.
Kutin kaitallata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Ya viste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi hamunchu. Yachahuitami yachahuri. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mi kaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Sí. Yankaykuna kikin mamana samupika, kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachahuy. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Como dice usted, que comenzaron a surgir ejemplos que representaban ciertas secciones, yo que sé, de la cultura, del deporte, y a la vez comenzaron a ser también un ejemplo, me supongo, para los jóvenes de ese tiempo. ¿Cuándo decide incursionar en esto del arte? ¿Cuál es su primer paso? La influencia del trío Los Yimbayas, bueno, nos influyó bastante, ¿no? Ya comenzamos con música popular ecuatoriana, pasillos, albazos, tonadas, todo eso. Y alguien nos hizo, en Quito, ¿no? Nos dijeron un nombre al trío, el trío Ecuador. Y este trío fue tan bien conocido acá en Ecuador en ese entonces, estoy hablando de la década de 1969. El trío Ecuador comenzó el trabajo ya profesional con el Ballet Nacional Ecuatoriano de Marcelo Ordóñez, en ese entonces un famoso cuerpo dancístico, ¿no? de Ecuador. Sí. Y luego comenzamos a trabajar con don Ernesto Albán. Me acuerdo, Evaristo 69. Ahí estuvimos en las giras nacionales, ¿no? Conjuntamente con el trío Los Reales de Homero Hidrobo. Homero Hidrobo para mí fue un maestro, un guía, ¿no? A propósito de Homero Hidrobo, el primer disco de acetato lo hago bajo la dirección de Homero Hidrobo y la ejecución de él con Nelson Dueñas. Joel Sánchez, un mexicano, ¿no? Ahí ya por primera vez canto Atahualpa. El contenido, por ejemplo, me parecía fuerte, ¿no? Rey del Sol Atahualpa, Indio Rebelde. Ahí como que comienzo a adquirir conciencia, ¿no? Política. Entonces, bueno, comienza las giras. Por primera vez en el 69 viajamos a Santiago de Chile, invitado por la Embajada del Ecuador allá en Santiago. Pero este trío no estaba, sería unos 2 años máximo, ¿no? Que nos mantuvimos. Claro. Y yo vuelvo a Chile. En la década del 73, la última vez. Y es el contacto, ¿no? A través de Inti Limani,
Quilapayún, Víctor Jara, Violeta Parra, los Parras, ¿no? Los grandes, ¿no? Sí. Entonces, como le dije alguna vez, le comenté, Enrique, hay que hacer música de contenido social. Latinoamérica necesita de voces como la tuya, me decían en ese entonces en Chile. Entonces escuchaba un Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Me dio 2 luceros, bueno. Y la otra versión era El pueblo unido jamás será vencido. Entonces, y ahí comienzo mi trabajo político, ¿no? En comunidades, sí, llega organizaciones políticas, sí, aquí dentro de nuestra provincia, ¿no? Pero recuerdo un tema que pegó fuerte en ese entonces, Albacito, me has pedido, ¿no? A la lucha campesinos, a la lucha y a la unión, que nosotros somos muchos y uno solo es el patrón, ¿no? Entonces, sí. Habiendo entendido lo que son canciones con contenido social, ¿en qué momento entiende que nosotros también tenemos necesidad de esos cantos? Yo he dicho, ¿no? La parte de todo este problema racial que hemos vivido, ¿no? Y que no sabía cómo sacar a relucir toda esa cosa que teníamos aquí, ¿no? Y siempre sumisos, y gracias al canto, gracias a todas estas vivencias, comencé con este contenido, ¿no? del canto, ¿no? Y ahí pude ya expresarme, ¿no? Lo que yo sentía a través de los textos musicales. Y es así como mi canto va naciendo, ¿no? Sí, pero bajo la influencia, vuelvo a repetir, de estos cantores populares. Pero yo estuve en un concierto suyo y miré que utiliza otro tipo de armonía, como se puede decir, para sus cantos, donde miré flautas, instrumentos precolombinos también miré. Como digo, han sido etapas, ¿no? Etapas de la vida, ¿no? De mi vida artística, musical. En el año 1980 se inaugura un museo en la Casa de la Cultura de Quito, el Museo Pedro Traversari, donde en ese entonces el presidente de la Casa de la Cultura, profesor Edmundo Rivadeneira, me invita a inaugurar este museo entonando, ¿no? Piezas precolombinas milenarias de nuestra cultura, ¿no? Nacional. Eran cientos de piezas precolombinas, ¿no? Entre cerámica, litófonos, pingullos, pífanos. Al comienzo era una situación un poco compleja, difícil, ¿no? Porque yo era en ese entonces, como digo, un cantor popular con mi guitarra y mi canto protesta, ¿no? Y cuando el profesor me invita a inaugurar, fue como un impacto. Dije, esto tiene que hacer un musicólogo, un entendido de la materia, ¿no? Y yo le pedí, en algún momento le dije, profesor, tiene que ser un musicólogo. ¿No? Y él confiaba en mí, pero le decía, no es posible, porque yo nunca toqué un rondador, una paya, un pingullo, ¿no? Peor piezas así de milenarias, ¿no? Pero él me confió. Me confió. Era interesante, hay una anécdota en un periódico, creo que fue El Comercio, que un día salió después del concierto, un extraño concierto 2000 años después. Hermoso. O sea, entendieron bien. Y bueno, desde ahí vengo haciendo este trabajo, ¿no? De entonar todas estas piezas milenarias, ¿no? Aunque hoy lo estoy fusionando, ¿no? Hace años atrás yo hablaba de un país que se llama Latinoamérica, pero hoy digo, soy un ciudadano del mundo.
Entonces, por eso es que estoy haciendo una especie de fusiones, ¿no? Con instrumentos del mundo. Tengo dentro de todo mi altar cuencos tibetanos, didgeridoo de Australia, birimbau de Brasil, y así sucesivamente estoy introduciendo, inclusive con músicos de otros países, ¿no? Otras culturas. Claro. Últimamente he trabajado con un amigo austriaco, Amin. Él toca un instrumento que se llama ham. Es una especie de un pequeño platillo, y sale toca como percusión, un sonido hermoso y una voz muy particular que trabaja, ¿no? No sé cuál es la técnica, pero se complementa con mi voz, ¿no? Yo hago efectos también, ¿no? Debe ser bueno, entonces es lo que estoy haciendo últimamente, pero sin perder todo ese contenido, lo que hablaba. El contenido social. Hoy estoy hablando de nuestro planeta Tierra que nos está diluyendo, ¿no? Entonces, cantamos hoy con todo lo que se trabaja con mi compañera Patricia, ¿no? Dentro de todo lo que es el contexto de la danza contemporánea, de mis cantos, ¿no? Hacemos una cierta fusión para cantarle a los pájaros, a los pajaritos, a la tierra, a la mujer trabajadora del mundo, y así sucesivamente a la vida, ¿no? A los 4 elementos de la vida, el agua, el aire, el fuego. Bueno, entonces eso es muy importante, y eso es lo que lastimosamente dentro de nuestras juventudes, nuestras nuevas generaciones no se está dando. Yo admiro como en la parte musical muy buenos músicos, ¿no? Claro. Están los jóvenes, pero sin ese contenido. Tata y tenés que se me vaya a arrancar. Pai. Pues manda. Ya, vaya mi ya, pues, rangaripangyo. Pagui. De ahí tendría que su música es de alguna forma, ¿cómo la identifica usted o cómo la llaman? A veces sí hay personas que me hacen esa pregunta, ¿no? El ritmo, que se me hace un poco compleja, pues se me hacía, ¿no? Pero hoy sí le puedo decir que es algo ancestral, sí, un contenido ancestral, ¿no? Espiritual, qué sé yo. Claro, abarca ese concepto, todo lo que se está manejando en escenario. Sí. Perfecto. Y hablemos, después de todo esto, de su historia, de qué nos hemos desconectado, que nos comenzamos a desviar, ¿no? De eso que heredamos de nuestros padres. ¿Tiene tal vez usted algún análisis o alguna explicación? Concretamente creo que hay que introducirnos, ¿no? A lo que somos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y lastimosamente eso no se está dando dentro de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que es a través de todo lo que representa la tecnología, ¿no? El capitalismo, eso ha afectado, ¿no? En todo el pensamiento, en todo el ser de las juventudes, de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí viene la parte materialista, ¿no? Que se ha introducido en cada elemento, ¿no? De los jóvenes actuales, ¿no? Y más que todo también el hecho de emigrar, ¿no? A países europeos, ¿no? Creo que ha influido mucho, ¿no? El arte transmite, ¿no? Sentimientos, cosas, mensajes, hasta educa. Claro. Hasta educa. Por eso también es mi preocupación, porque las últimas producciones que están llenas, y como los jóvenes son los que más consumen esto de los medios de YouTube, Facebook, entonces se transmite más rápidamente los mensajes. Últimamente las producciones o los textos, como usted dice, tienen mucha falta de criterio más que todo. Lo que yo más observo en las producciones es un borracho, la infidelidad. Y eso no son, pues no son valores, no son valores que deberíamos de transmitir. Así es. Son cosas que yo pienso que se debería
de buscar más bien solución, más no exponerlas, ¿no? Porque hay niños o hay jóvenes que todavía les hace falta conocimiento y lo toman como ejemplo y después reproducen todo eso que miran. Esto de la música transmiten mensajes y energías que deberían de ser sanas y positivas. Ese es el problema de las nuevas generaciones musicales, ¿no? Se han dejado absorber del sistema, pero algún momento ellos creo que van a entender, ¿no? Y se van a adentrar con este conocimiento que estoy pidiendo a través de tantos músicos, de tantos taitas, de tantos maestros. Me alegra verlos a ustedes en este trabajo profundo, ¿no? Y así se están dando, ¿no? Porque últimamente un joven del Chimborazo me invitó para que vaya a dar una conversación en alguna comunidad del Chimborazo, ¿no? Y lo he hecho con mucho gusto, ¿no? Y hay jóvenes también que sí están con nosotros. ¿Cómo mantiene usted fresca su voluntad de mantener esa misma visión siempre dentro de todo este sistema? Yo creo que nos hemos caracterizado desde la parte sencilla, ¿no? La comunidad en este caso, de nuestras generaciones han sido gente muy sencilla, ¿no? Y yo sigo caminando a través de esta sencillez, ¿no? Y no me interesó nunca la fama, la parte material, ¿no? A veces siento, por ejemplo, económicamente hablando, que sí hay una necesidad, ¿no? Pero no es todo. Pero aquí es muy diferente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, viajo invitado por alguna institución cultural y nunca me quedé en ningún país. Alguien me decía, Enrique, ¿por qué no te quedaste en los Estados Unidos? No. Y yo creo que aquí está mi espacio, aquí está mi lucha, aquí está mi todo. Taita Enrique, quisiera decirle, el arte y sus palabras para mí son un alimento. La gente que nos escucha y nos mira también seguro estará muy agradecidos por sus palabras y su tiempo. Muchas gracias, Taita Enrique, y que todavía tenga para largo y que aguante y que su salud se mantenga sana. Eso es lo que le deseo. Muchas gracias, ¿no? Y no, esto para mí me sirve, ¿no? Es una especie de influencia, ¿no? De la juventud, de las nuevas generaciones como ustedes. Y eso me va a dar mucha fuerza para seguir a pesar de los 76 años que no va conmigo, ¿no? Sino que es lo que estoy viviendo. Claro. Sí, voy a seguir con mi canto, con mi voz. Muchas gracias. Le agradezco de parte de todos los que le seguimos y de todos los que le admiramos. Dios le pague. Bye. Ñapas pacha tukurirka, yakuti integramupasun astawan rikuchikunawan. Supunzakama.